Bien, ¿qué tal? Buen día. Bueno, el día de hoy tenemos un repaso, ¿no? Estamos en la sesión 8. Vamos a hacer un pequeño repaso, buen día, Manuel, de las sesiones que hemos visto hasta la semana pasada, ¿no? Sí, hasta la sesión 7. Bien. Bueno, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna pregunta y algún problema en específico que quizás necesite revisar? ¿No? Podemos aprovechar el tiempo también para ayudarlos en cualquier duda que tengan. Y si no tienen ninguna duda, pues hacemos el repaso, ¿no? De los proyectos que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? ¿Me comentan? Ya, entonces vamos a continuar, ¿ya? Ah, ok, Julio, ya, vamos a ver también esa parte entonces. A ver, un ratito. Bien, entonces para recordar un poco, en el transcurso de estas semanas hemos creado tres pequeños proyectos, ¿no? Ustedes ya saben que cuando estamos trabajando con Sam, Sam coloca, ¿no? Trabaja la dirección de los proyectos en esta carpeta HTDocs, ¿sí? Todas las carpetas que ustedes creen en HTDocs son los proyectos, son proyectos, ¿no? Son considerados proyectos. Y en este caso hemos trabajado tres, ¿no? Que es el servicio web, donde estamos colocando todos los archivos PHP que van a realizar las conexiones a la base de datos, ¿sí? El web admin y web shop, ¿no? Web admin es nuestra web donde estamos trabajando o vamos a implementar el mantenimiento de nuestra tabla productos. Y la web shop es donde se van a visualizar estos productos, ¿no? Y vamos a trabajar con una adición de productos a un carrito de compras, ¿bien? Eso todavía está en proceso, ¿no? Igual que el mantenimiento, al menos ya tenemos la vista, ¿no? Hemos trabajado el paginado también de la tabla, ¿ya? Em, entonces vamos a repasar primero el servicio web, cómo hacer la conexión y luego vamos a las respectivas web, ¿ok? A ver, un minuto. Ya, ¿se escucha bien? Voy a desactivar la cámara, me sale aviso de conexión. Cualquier cosa me avisan, chicos, y repito, ¿ya? Ya, a ver. Bien, entonces para llegar, por ejemplo, a la consulta de Julio, ¿no? De cómo poder conectar, ¿no? Cómo consumir o cómo acceder a mi base de datos a través del fetch de JavaScript, ¿no? Para eso primero tenemos que crear nuestro servicio, ¿no? Nuestro servicio es una funcionalidad, un componente que nos va a ayudar a conectar, ¿no? Nuestro proyecto con una base de datos, con un servidor. En este caso hemos implementado estos servicios a través de PHP. Sí, hay diferentes lenguajes de programación de back, pero nosotros estamos trabajando con PHP. Y para esto únicamente PHP que necesitas crear la carpeta de tu proyecto, lo hemos creado con el nombre servicio web y creas un nuevo archivo con extensión .php, ¿correcto? Eh, recuerden que aquí tenemos los pasos a paso, ¿no? El paso a paso, perdón, em, de cómo crear la base de datos. Si es que por ahí todavía tienen algún problema con esto, están las tablas, están listadas las tablas, está listada la estructura, el tipado,
Eh, Aquí hay ejemplos para insertar, para poblar las tablas, ¿no? Esta parte la vamos a saltar. Es muy procedimental, ¿sí? Se pueden guiar ahí con las imágenes, ¿ok? Entonces, una vez que ya tienen sus tablas pobladas, ya podemos trabajar eh, de lleno el servicio, ¿no? La creación del servicio. Este servicio va a recibir requests que van a ser enviados desde nuestro aplicativo web a través de JS, ¿no? Y va a generar un response que es generalmente es una data, no una respuesta en forma de datos, perdón, generados en un formato JSON, ¿no? JSON o XML, ¿sí? Lo más común entre sistemas es utilizar JSON, ¿no? Es un formato más adaptable. Bien, ¿qué hicimos para trabajar nuestro servicio web? ¿No? Eh, en cada archivo estamos estableciendo la conexión, ¿sí? Yo sé que más adelante ustedes van a ver que ya no se establece una conexión por archivo, sino se trabajan con conexiones a nivel de proyecto. Pero nosotros para empezar estamos trabajando de esta manera, ¿no? Conexiones a nivel de archivo. Eh, ya cuando vean conexiones a nivel de proyecto es ya utilizando frameworks, utilizando librerías en las que nos apoyamos para importar esto, ¿no? De importar las conexiones. Pero de momento esta es la opción básica, la función básica para que entiendan cómo funciona, ¿no? Entonces establecemos la conexión con la función PDO de PHP. Ya saben, aquí solamente necesitamos mandar el nombre de la base de datos. Aquí está. Y el host, en este caso, como es un ambiente, un entorno local, envío la IP de mi local, ¿no? Que es 127.0.0.1. Bien, el SAM instala por defecto el MySQL con las contraseñas root y clave vacío, ¿no? Entonces, les recomiendo no cambiarla, manténganla. eh, y establecemos la conexión simplemente instanciando esa función PDO y enviando estos parámetros que hemos guardado en variables, ¿no? Esto se va a repetir en cada consumo, ¿no? ¿Para qué hacemos esta conexión? Para poder indicarle a la base de datos que queremos ejecutar una consulta, query, script, como ustedes prefieren llamarlo. Es esto, ¿no? Es una sintaxis que apunta a una tabla, ¿no? Y puede estar ligada a condiciones, cláusulas, ¿no? Agrupamientos, ordenamientos y límites, como hemos visto. ¿Bien? Entonces, definimos la consulta, generalmente lo trabajamos de esta manera, ¿no? En una variable para poder pasarlo a través de la conexión, ¿no? Miren, aquí esta es la conexión, está guardada en una variable cn que indica conexión y a través de esa variable le enviamos el SQL que hemos creado, lineal, ¿no? Para poder proceder a ejecutar esa línea de SQL, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? De esta manera podemos trabajar una misma conexión, ¿no? Estamos en un solo archivo, una misma conexión, diferentes consultas SQL, ¿sí? Como vamos a ver más adelante también. Una vez que ejecutamos, ¿no? Ahora hay que traer los datos, ¿no? Importar los datos que se han generado como resultado. Para eso nos apoyamos en Fetch All, ¿sí? Cuando estamos trayendo más de un dato, más de una fila, más de un registro, nos apoyamos en Fetch All, ¿sí? Ya saben que si es solamente un registro, utilizamos el Fetch, ¿bien? Porque esto va a depender la forma en la que retorna la información, ¿no? Fetch All va a retornar en un array, ¿no? Con diferentes objetos, ¿no? En cambio, Fetch simplemente va a retornar un objeto, ¿bien? El formato de salida lo generamos a través de la función JSON encode, ¿no? Va a transformar este arreglo en un formato JSON, ¿no? Bien, entonces esta es la estructura general para todos los consumos que vamos a realizar, ¿no? Para todos los servicios, perdón, que vamos a realizar y que hemos venido creando hasta ahora. Entonces, eh, vamos a ver otro detalle más. En este caso estamos haciendo un select asterisco from productos, que era el más básico, ¿no? De ahí para hacer una consulta por ID, ¿no? Empezamos utilizando el método get, ¿verdad? Estos parámetros que vienen a través de la URL, ¿bien?
Nuevamente establecimos la conexión y aquí definimos el query, ¿no? Este es lo que les decía, ¿no? Establecemos una única conexión dentro de un archivo y podemos enviar más de una consulta SQL, ¿no? Aquí estamos trabajando el primer query y aquí el segundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho? Utilizamos inner join, ¿sí? Ya saben que join es la relación, ¿no? La relación en este caso bilateral, porque es inner join, relación bilateral de las tablas, de dos tablas, que van a relacionarse a partir de un foreign key y un primary key, ¿no? La tabla padre va a tener el primary key y la tabla hija va a tener el foreign key, ¿no? Y a través de la sintaxis ON vamos a determinar cuál es el campo que corresponde, que hace la correlación entre ambas tablas, ¿no? En este caso estamos haciendo un join para practicar, ¿no? Lo que sería una conexión entre tablas producto y producto stock, ¿sí? Y estamos trayendo esto con una cláusula, ¿no? Una cláusula ID, porque queremos solamente los datos de un solo producto. Bien, recuerden, ahí pueden utilizar los alias. Siempre los alias tienen que ser distintos para cada tabla. Bien, y le pasamos el dato que hemos recibido, ¿no? A través del método get. Bueno, aquí, por ejemplo, falta una validación, ¿no? Esto lo hicimos al inicio. Falta una validación para que exclusivamente reciba ese ID, ¿no? ¿Qué pasa si no recibe ese ID? ¿No? Podemos agregar una validación lineal, quizás de esta manera. ¿Recuerdan? Iset. Generalmente ponemos iset, ¿no? Existe esta variable, este parámetro get, de tipo get y de nombre ID, pero podemos hacer también una validación lineal, que es a esa condición ya no coloco un if, sino una pregunta, ¿no? Y si es verdadero, voy a colocar aquí la respuesta verdadera, y si no, le doy un valor por defecto, ¿no? Entonces, después de esa interrogación, defino el valor si es correcto y el valor por defecto si no es correcto, ¿no? En el caso de que exista este parámetro, le voy a decir, ya, obténlo, ¿no? Si existe, obténlo, ¿no? Y almacénalo en dato uno. Si no existe, entonces el valor por defecto lo vamos a colocar cero, ¿no? Un ID cero, que no va a existir, va a retornar en vacío, pero por lo menos ya no va a caer en un error en esta línea si no recibe ese parámetro. ¿Bien? Bien, ¿qué más hicimos aquí? Una vez que recibimos el producto, ¿no? A través de la ejecución y utilizamos el fetch, ya saben que el fetch retorna un objeto, ¿no? Entonces, esto se almacena en esta variable data. Ustedes ya saben, un objeto tiene propiedades y valores, ¿no? O claves y valores. Entonces, sobre ese objeto que nos permite PHP poder agregar más claves o propiedades, ¿no? Con sus respectivos valores. Entonces, para esta variable data estamos agregando una propiedad o clave llamada IMGS, ¿sí? ¿Qué vamos a almacenar aquí? Podemos almacenar números, cadenas de texto, booleanos, otros arrays, ¿no? Otros objetos. En este caso, estamos aprovechando en crear una consulta más, ejecutar una consulta más para traer una lista de imágenes, ¿no? ¿Recuerdan? Tenemos en nuestra tabla de productos una imagen general, una imagen principal, perdón, y tenemos una tabla producto imágenes donde tenemos un grupo de imágenes por producto, ¿no? Que nos va a permitir trabajar el carrusel en el modal, ¿no? Em, y también lo filtramos a través de producto ID, ¿no? Porque es el foreign key que está, que marca a qué producto pertenece, ¿no? Entonces ejecutamos esa consulta y utilizamos el fetch all porque puede retornar una o más imágenes, ¿no? Y todo esto que retorna, toda esa obtención de esas líneas de imágenes, esos registros de imágenes, van a ser almacenados en esa nueva propiedad que he creado para la variable data, ¿verdad? Y termino respondiendo el consumo o el servicio con el formato JSON, pero de la variable data, ¿no? Entonces hago un solo retorno, ¿sí? Es la idea de un servicio, es que se espere un único retorno, ¿bien?
y se trabaja generalmente de esta manera cuando se pide o cuando se trabaja con diferentes informaciones, ¿no? Con diferentes datos, se busca trabajar sobre una misma variable y guardarlas en distintas propiedades de esa variable, ¿no? Para poder pasar diferentes datos en una sola respuesta. Bien. Y creo que el tercero que hicimos, ¿no? Es el de este de aquí, ¿verdad? El de Search Producto. Bien, ¿qué hicimos aquí? Establecimos la conexión. Bien, aquí ya no estábamos implementando el método perdón, sino estamos implementando el método POST, ¿correcto? Trabajamos POST para poder recibir valores, ¿no? A través de el cuerpo, el body del request que van a generar, ¿no? A través, desde JS van a generar un request, ¿no? Una solicitud, y este va a venir con un cuerpo de solicitud donde se van a ubicar las variables, ¿no? Puede o no puede tener variables, por eso colocamos estas validaciones, ¿no? Para validar que primero exista la variable para luego asignar el valor a una variable creada. Bien, de esa manera nos permite tener una consulta dinámica, ¿no? Porque tenemos una consulta por defecto que es el asterisco from productos where 1, ¿no? Que es lo mismo que decir select asterisco from productos. Y conforme recibamos filtros, esta consulta va a ir cambiando, ¿no? Y tenemos ahí los diferentes filtros, ¿no? En base a los operadores, en este caso utilizamos like, utilizamos mayor y menor para el precio, pudo también haber sido between, ¿no? Y así diferentes condiciones para los determinados filtros que ustedes hayan colocado, ¿no? ¿Qué aplicamos después? Aplicamos el limit, ¿no? Y el offset para poder trabajar el paginado. ¿Recuerdan? Si tenemos 10.000, 20.000, 30.000 productos, no podemos traerlos todos de golpe, ¿no? Uno, el tiempo de respuesta se va a ver afectado. Va a tardar más de lo que el usuario espera, ¿no? Ya saben que un sistema web, 3 segundos ya es lentitud, ya es demora. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Siempre traer la menor cantidad de data posible, ¿no? Traer únicamente los datos necesarios. Y para reducir este grupo, esta consulta, ¿no? Trabajamos paginado, es decir, traemos los productos, en este caso los ítems de productos, por grupos, ¿no? Primero te muestro, si quieres ver 10 productos por página, entonces te muestro, te devuelvo primero los 10 primeros productos. Cuando elijas ir a la página 2 recién te voy a consultar los otros 10 productos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, uno, te aseguras que el tiempo de respuesta sea corto y dos, te aseguras también de traer los datos actualizados, ¿no? Porque conforme vas a la página recién vuelves a consultar y traes data actualizada al instante, ¿no? Al momento. Bien, para trabajar el paginado, la fórmula que hemos visto, ¿no? Definimos el límite, en este caso yo estoy trabajando 5 productos por página, y en base a ese límite y al número de página en el que en el que estamos o en el que está el usuario, se define el logset, ¿no? El logset que es el corte, ¿no? Yo le voy a decir dónde vas a iniciar, en el primer producto, en el quinto producto, en el décimo producto y así sucesivamente, ¿no? ¿Dónde vas a hacer el corte para que no me muestres los mismos productos de nuevo, sino me muestres los siguientes 5 y los siguientes 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para eso uso la fórmula en base a la página, ¿no? Traigo el número de página, le resto 1 y eso lo multiplico por el límite y obtengo el offset, ¿no? Ya saben que para colocar el límite en una consulta junto con el offset hay dos formas, ¿no? Coloco limit, o limit 5 en este caso, y offset, le digo el offset, el número del corte, ¿no? Puede ser así, ¿no? Explícitamente, o puede ser como lo estoy listando aquí abajo, implícitamente, ¿no? Simplemente coloco el limit y ya coloco, empiezo iniciando con el offset, definiendo el offset, perdón, y luego coma, defino el límite, ¿no? Ambas formas son válidas, ¿ya? Esta es la que más común que van a encontrar
porque es más simplificado, ¿no? Saben que aunque sea una palabra es ahorro de código. Y bueno, lo que ya sabemos, preparamos, ejecutamos y obtenemos los datos de la ejecución. Bien, entonces todo esto, este SQL, ¿no? Vemos aquí la variable SQL, cómo ha ido progresando desde lo básico hasta las condiciones, ¿no? Y terminando por el límite para luego ser ejecutado, ¿no? Y vemos la concatenación ahí de esa variable SQL. Recuerden que el limit va siempre después de un where, un group o un order, o de los tres juntos, ¿no? El limit siempre es al final, ¿ya? Al último. Ahora, para poder trabajar el paginado, es decir, cuántas páginas voy a mostrarle al usuario que tiene opción de cliquear, ¿no? De interactuar con cuántas páginas. Para eso tengo que decirle cuántos productos tengo, ¿sí? Y utilizo la función count, que ya conocemos, para traer el total de productos, ¿no? Esto lo trabajo con otra consulta, con otra ejecución de query, y la ejecución lo guardo en una variable code, ¿sí? Esto va a retornar con una columna total y un valor, en mi caso un valor de 10, ¿no? Entonces, yo no quiero trabajar otra vez con un arreglo, con otra propiedad total. Entonces, voy a retornar únicamente el valor 10. Para eso, tengo que llamar a la variable con y llamar a la propiedad total, ¿no? Para que simplemente me retorne el valor. Entonces, todos estos datos que ya he obtenido, ¿no? Rows, que son los productos, con total, que va a retornar el total de productos, y la variable limit, que lo definí en duro, ¿no? 5. Todo eso lo voy a regresar en una sola variable, ¿bien? Para hacer un solo retorno, ¿no? Ustedes pueden definir una variable data de esta manera, ¿sí? Un array vacío o en la forma en que puedo trabajar propiedades, ¿no? Propiedad ítems, propiedad total, propiedad límite. Y le asigno un valor, ¿bien? En este caso voy a almacenar ahí, ¿no? En ítems voy a almacenar los productos, en total, total de productos y el límite, el valor del límite que le he dado por defecto, ¿no? Entonces de esta manera PHP va a comunicarse, ¿no? Va a estar comunicado con el JS, dando la información sobre el total del producto y actualizando el límite si es que este fuese a cambiar, ¿no? Bien, entonces, al menos en del back, nuestros servicios web eran esos, ¿no? Trabajamos ahí con get, con post, ¿sí? Hemos visto el retorno de más de un valor agrupados. Bien, ahora vamos a pasar a consumir estos servicios, ¿no? Bien. En este caso, en la tabla de productos, habíamos iniciado primero inyectando una tabla, ¿no? Una tabla, teníamos ahí una opción de seleccionar que se generaba a partir del poblado de esa tabla, ¿verdad? Se crea aquí, ¿no? El TR, los TDs para mostrar los diferentes datos de cada columna y se crea un botón ahí que indica seleccionar, ¿no? Y este a través de un evento escucha de clic, ¿no? Llama a una función enviar parámetros, ¿no? Cuando escucha que hacen clic en el botón, obtiene el atributo ID de ese botón y llama a enviar parámetros, ¿no? Para que nos muestre, en el caso de la webshop, nos mostraba esas grillas, ¿no? De cards. ¿Y cómo hicimos esto? A través del fetch, ¿sí? La propiedad fetch o la funcionalidad fetch de JavaScript siempre la van a ver del mismo modo, ¿ya? Es decir, la misma estructura, la misma sintaxis. Es esta, ¿sí? La palabra fetch, aquí van a pasarle la URL. Esta URL puede ser un servicio web, puede ser un HTML, puede ser un archivo de texto,
Bien. A ver, un momento, por favor. Ya, chicos, disculpen. Bien, les decía, Fetch, ¿no? Es el método que nos va a ayudar a consumir servicios. Hay otros métodos, ¿ya? Pero este es el más básico. Es muy versátil porque, ¿no? Como les digo, pueden ustedes conectarse a otros a servicios web, pueden conectarse a otros HTML, a archivos, ¿no? Como TXT, por ejemplo, videos, imágenes, ¿sí? A través de esta funcionalidad. Bien, entonces por eso estamos utilizando Fetch, ¿no? Van a encontrar más adelante hay otras formas de consumir servicios, pero esta es la más básica. Bien, Fetch, esta es la estructura, ¿ya? Definen la URL, ¿no? El primer paréntesis es para colocarle la ruta, a dónde voy a apuntar. Luego van a trabajar generalmente un den response para indicarle, ¿no? La respuesta va a ser en un formato JSON, ¿no? Cuando hablamos de un HTML, ¿qué le decimos? Text, ¿no? El formato es un text. Entonces aquí es un tipado de respuesta, ¿no? Le está indicando cómo va a volver la respuesta a donde está apuntando esa URL, ¿no? Nosotros cuando consumimos servicios tenemos que colocar ahí el JSON porque nuestro servicio se está retornando un formato JSON, ¿no? ¿Hay otros tipos de respuestas? Sí, pero vamos a trabajar nosotros full JSON y TXT, ¿no? Y luego otro punto den que nos va a ayudar a traer la data, ¿no? Es decir, a obtener el valor de retorno, ¿no? Que nos ofrece el servicio web. Y esto le decimos, ¿no? Oye, lo que retornas, entonces guárdalo en esta variable data, ¿no? Y declaro una especie de función, ¿sí? Esta es una función no literal, ¿no? Donde le voy a decir, eh, traes la variable data, traes la variable, perdón, los datos de retorno, lo vas a almacenar en esta variable y voy a trabajar aquí, ¿no? Le digo, voy a trabajar aquí, ¿qué voy a trabajar con esta data, ¿no? Y voy a ir imprimiendo el resultado, ¿no? En este caso, como data es
está consumiendo aquí a Product Detail, que busca un ID, ¿no? Retorna un solo registro, ¿no? Porque estamos haciendo un fetch, ¿recuerdan? Lo que vamos a ver. Entonces, como solo retorna un valor, un producto con su información, con su detalle, ya no necesitamos hacer un for each, ¿no? No necesitamos hacer un map, un for each, un recorrido a esta variable. Únicamente accedemos a las claves o propiedades de esa variable, ¿no? Por ejemplo, data ID, data ruta, data nombre, data marca, y así accedemos a los valores que retorna del producto. Bien, en este caso, bueno, estamos armando un car, ¿no? Como lo hicieron también en su workshop. Y lo estamos inyectando a través de la función innerHTML. En el documento buscamos un elemento, un div, que le colocamos el ID resultado, ¿no? Para que se imprimiera ahí ese resultado. Bien, entonces esa va a ser la sintaxis general que van a trabajar con fecha. ¿Ya? ¿Se entiende, Julio? Comenta si tienes alguna duda respecto a esto. ¿Sí? La URL ustedes pueden trabajarlo con una variable, ¿sí? Ya saben que ustedes pueden mover cualquier dato a través de una variable en JS o en PHP, o pueden colocarlo directo, ¿no? Pueden copiar esto y lo pegan aquí, ¿no? Bueno, con las comillas correspondientes. Bien. En este caso lo traemos de esta manera porque aquí estamos haciendo la concatenación de esta variable ID, ¿no? Para anexar un número del ID a la URL, porque va a generar un parámetro get, ¿no? Entonces, esto era para este botón seleccionar, ¿no? Que cuando hacías clic, te generaba un div abajo por cada botón, ¿no? ¿Cómo es la respuesta? ¿Recuerdan? Damos clic, llama ahí a Product Detail. Estamos viendo el parámetro que se envía, es el ID 3, y la respuesta del servicio web es esta, ¿no? Donde envía los diferentes datos de este producto, ¿no? Y por ejemplo, también está IMG, ¿no? En el caso de el producto 1, ese sí tiene imágenes, ahí ya no retorna vacío, ¿no? Ahí retorna los 3 productos que fueron añadidos como nueva propiedad, ¿no? Dentro de la nueva propiedad IMGs. Bien, luego vino el tema de los parámetros, por ejemplo, ¿no? Los filtros, perdón, para hacer búsquedas en esa tabla, que ustedes también lo han implementado en su workshop. Bien, vamos a verlo. Ya, para eso habíamos creado esta función mostrar producto, ¿no? El botón search, este botoncito que está aquí, llama a una función buscar producto, ¿no? Recibe el evento que genera ese clic en el botón, hace una pausa para que la página no se recargue porque estamos trabajando un sistema eh, single page, ¿no? Una aplicación single page. Y le dice, no, espérate un momento, vas a buscar, vas a llamar a la función mostrar producto en la página 1, ¿no? La primera vez que haces search, eh, vas a llamar siempre a la página 1 por defecto, ¿no? Ya el usuario va a ir interactuando después en las siguientes páginas, ¿no? Bien, cuando trabajamos en la primera página, que es el buscar producto a través del botón search, aquí es donde vamos a obtener el valor de esos filtros, ¿no? De esos campos de búsqueda que hemos creado, como search para traer el nombre del producto, ¿no? O una cadena de texto que define el nombre del producto, rango de precios, ¿no? Y hemos visto diferentes ejemplos, ¿no? Cómo utilizar
cómo obtener el valor de estos radio buttons a través del name, de la clase, eh, del name que se le da, el mismo name, ¿no? Perdón. O estos check button, ¿no? Que también funcionan de la misma manera. Generalmente, como les había comentado esa vez, la mayoría de inputs van a obtener los valores de la mayoría de inputs a través de este get element by ID, el nombre, el ID del elemento, del componente, y el punto var, ¿no? Esa es la forma más común de traer los valores, ¿no? Y ya después existen otras formas, ¿no? Creo que la diferencia más que nada está en los checkbox y en los radio buttons que trabajan a través del name. Todos los demás los van a traer con el getElementById.value. Bien, entonces una vez que obtienen esos valores ya pueden crear su formulario de data, ¿no? Este formulario de data, ¿por qué lo estamos creando? Porque vamos a trabajar, perdón, vamos a consumir, perdón, un servicio web que recibe datos en formato a través del método POST, ¿no? Entonces, para poder enviar datos a través del método POST, tenemos que hacerlo a través del body del request, del body de la solicitud, ¿no? Entonces, para eso, hay distintas formas de enviar, hay distintas formas de enviar datos al servicio, pero como estamos utilizando Fetch, vamos a crear nuestro form data. Además, es muy utilizado también cuando quieres enviar archivos, ¿no? Bien. Para eso instanciamos la clase o la funcionalidad form data, ¿sí? Que nos va a permitir crear este formulario de data para pasarlo a través del request y simplemente lo instanciamos en una variable, ¿no? Lo instanciamos, lo guardamos en una variable, en este caso le pusimos el mismo nombre, puede ser otro, y trabajamos con append, ¿no? Es decir, anexando parámetros a este formulario para que se vayan ahí concatenando al formulario inicial, ¿no? Definimos el nombre del parámetro, ¿no? El primer input es para el nombre del parámetro y el segundo es para definir el valor, ¿no? En este caso el valor lo estamos trayendo a través de las variables. Bien, entonces con los datos ya formateados y con la URL que voy a consumir, puedo crear mi sintaxis fetch, ¿no? Que es muy similar a la que vimos hace un momento, con la diferencia de que al costado de la URL voy a hacer una coma para definir el método de envío, ¿no? El método get es por defecto, por default, el fetch trabaja con método get. Pero para los demás métodos hay que indicarle, oye, voy a trabajar con el método post y te voy a enviar este cuerpo para los parámetros, ¿no? Entonces eso es lo que estamos diciéndole. ¿Hay más datos que se pueden enviar? Sí. De forma básica, chicos, disculpen, se cortó mi conexión. Volvamos.
Ya, les estaba comentando que en la práctica, ¿no? Cuando consumimos servicios externos, aquí ya se definen usuarios, tokens, ¿no? De acceso, ¿no? Porque no puedes acceder a un servicio web así porque sí, ¿no? Tienes que tener permisos. Entonces, nosotros como estamos consumiendo de forma local, simplemente mandamos estos métodos, perdón, el método y el body, ¿no? Eh, y eso es lo que necesitamos para conectarnos al servicio, ¿no? Para poder apuntar al servicio. ¿Listo? Y después el formato es el mismo, ¿no? Se dan cuenta aquí de en response, le digo, el response va a ser de tipo respuesta JSON, ¿no? Eso lo vas a almacenar en una variable data, porque yo voy a trabajar sobre esa variable, ¿no? Entonces recibo esa variable data, ¿qué hago entonces? Voy a trabajar todo este contenido, ¿sí? Aquí aprovechamos ¿no? Puede ser dentro de esta solicitud, perdón, de esta funcionalidad, o podemos generar una función nueva, ¿no? Una función aparte que llame a todo esto, ¿no? Hace un recorrido de ese data items, ¿no? Recuerden que eh, aquí en Ser Productor determinamos que van a retornar tres propiedades, ¿no? Items total y limit. Entonces ese data va a tener data items, data total y data limit, ¿no? Data items van a ser los productos, ahí vamos a generar el recorrido. Eso es lo que ya estaba, simplemente cambiamos la variable a la que estaba apuntando, ¿no? Y luego con data total y data limit estamos haciendo la división, ¿no? Si yo recibo que tengo 100 productos y quiero colocar 10 productos por página, tengo que hacer la división, ¿no? 100 entre 10 y me va a dar el total de 10 páginas, ¿no? Entonces voy a pintar en mi HTML 10 botones para que el usuario pueda interactuar entre esas 10 páginas. ¿Bien? Entonces es lo que hace esta división, ¿no? Y el mat sale es para poder devolver, como dice aquí, para devolver el valor o el entero más grande, ¿no? Redondeado más alto. Una vez que tengo el total de páginas, ¿no? Creo un for donde voy a recorrer una variable i que va a ir aumentando hasta llegar al total de páginas, ¿no? ¿Esto para qué? Para generar esos botoncitos con los números, ¿no? Va a generar una, página 2, etcétera, ¿no? Y trabajo con la página que recibo, ¿no? Aquí, en la variable, cuando llaman a la función mostrar productos, con, evalúo, ¿no? Esa página que recibo es la misma que estoy imprimiendo ahorita en un botón. Si es la misma, entonces la activo, ¿no? Que se pinte de azul. Si no, simplemente no agrego nada, ¿no? A ese paginado le agrego un previews, un botón previews y un botón next antes y después del for, ¿no? Aquí está el for, el previews está antes porque solo se va a generar una vez y el next está después porque también se va a generar una sola vez, ¿no? También puedo trabajar la activación y desactivación de estos previews y next, ¿no? Si estoy en la página 1, previews debe desactivarse. Si estoy en la página 2, next debe desactivarse porque ya no tengo más páginas. Entonces le digo, en preview le voy a decir, ¿no? Ahí es fácil, ¿no? Si estás en la página 1, entonces tienes que deshabilitar el next, perdón, el previous, ¿no? Agrego la clase disable para indicar que el botón se deshabilite. En cambio, en el next tengo que saber, ¿no? ¿Cuál va a ser la última página? Esto va a ser en base al total de páginas. Si el total de páginas es igual a la última página que estoy pintando, entonces ya no va a haber opción de next, ¿no? Y tendría que deshabilitar. Bien, entonces una vez que genere todos estos leads, se va a inyectar en este contenedor lead pagination que creé, ¿no? Todo esto donde lo hice, traje el ejemplo de Bootstrap, ¿no? Que venía este pequeño nap, un componente UL que almacenaba todos esos componentes lead, ¿no? Pero yo lo estoy poblando o pintando de forma dinámica, ¿sí? Y me permitía trabajar esta interactividad, ¿no? ¿Ven cómo cambia? También puedo utilizar el previous y el next. ¿Ven? Si tuviera más páginas, más productos, aquí se pintarían más páginas, ¿no? 3, 4, etcétera.
Bien, ¿qué tal chicos? ¿Dudas? Bien chicos, entonces no hay ninguna duda. Como les comenté, esto iba a ser una sesión de repaso breve, ¿no? Em, si tienen alguna duda generada, avísenme ahorita, por favor. Y les comento que voy a publicar los proyectos que he avanzado con ustedes, ¿no? Tanto la web admin, la web shop y, y el servicio web, ¿no? Los voy a publicar en complementarios para que ustedes puedan ahí acceder y hacer una comparación, ¿no? Las notas también las voy a estar publicando ahora. Si hay una retroalimentación, lo voy a colocar ahí. Y para que puedan hacer la comparación y mejora de sus avances, ¿ya? Para estar homologados, pueden ahí guiarse de lo que hemos trabajado hasta ahora. Al menos la web admin, ¿no? Que es lo que les va a ayudar. El webshop, yo lo tengo trabajado hasta mostrar el modal, ¿no? Pero aquellos que necesiten ayuda con la estructuración pueden guiarse también del webshop, ¿no? Bien. Eh, bien, si no hay ninguna duda al respecto, eso sería todo por hoy. Ya la siguiente clase, eh, allá, a ver, Julio. Allá. Eso puede ser por un tema de caché. Sí, puede pasar que se queda pegado. A veces que trabajamos el JS y estamos modificando constantemente. Puede ser que se quede pegado, también me pasa, ¿no? Puedes trabajar en modo incógnito para revisar. Y lo otro es que tienes que revisar la ruta, ¿no? Eh, si estás llamando a un archivo, vamos a ponerlo aquí, de esta manera, ¿no? Tienes que verificar que diga que esté ubicado realmente en esta ruta que le has colocado, ¿no? Verificar el nombre del producto y todo eso, ¿no? De equipo a equipo esto puede cambiar dónde está ubicada qué carpeta, ¿no? A menos que crees una carpeta genérica, ¿no? O que lo crees, lo coloques dentro del mismo proyecto, ¿bien? Entonces, no, pues no es normal, ¿no? Deberías ahí revisar si es por la caché o por eh, la dirección en la que estás apuntando. ¿Listo? Bien, muy bien, Julio. Cualquier cosa igual me comentas nuevamente después de revisar esos puntos y me comentas si necesitas ayuda de todas maneras. Bien, chicos, entonces ahí en transcurso del día estoy colocando, publicando las notas y publicando las plantillas que he trabajado, ¿sí? Bien, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan buen día. Gracias. Buen día, nos vemos.